Bueno, se le vino el mundo encima al coronel John Marulanda y especialmente los medios de comunicación bastante poco rigurosos en el examen del asunto cuando dijo que había que defenestrar a Gustavo Petro como presidente de la República. Qué palabra mágica que fue tan mal empleada. Democráticamente, constitucionalmente, Petro puede ser defenestrado sin derramamiento de sangre, sin golpe de Estado ninguno, sin violentar para nada los principios constitucionales. La Constitución Política de Colombia lo prevé. Un presidente puede ser destituido por indignidad y eso lo puede hacer el Congreso en unas condiciones muy severas que probablemente no se den, pero esa es la opinión libre de un ciudadano libre como el coronel John Marulanda. Defenestrar, quitar a alguien de un cargo. Eso es lo que significa la palabra defenestrar. No matarlo, no hacer contra él o desarrollar contra él ningún atentado de los que él ha puesto en vigencia desde la época en que era candidato. No, no se trata de eso. Se trata de un procedimiento democrático, absolutamente democrático, que permita salir de un presidente por indignidad. Y eso está previsto en la Constitución Política de Colombia. Muy bien, defenestrar a Petro. Se vino el mundo encima. ¿Y qué pasó con los más de 10.000 hombres del ejército, la armada, la Fuerza Aérea Colombiana que desfilaron por la Plaza de Bolívar pidiendo eso, protestando contra Petro, protestando contra su gobierno? ¿En qué consiste sino la democracia? La democracia consiste precisamente en eso. El coronel John Marulanda no hizo otra cosa distinta de recordar los principios tutelares de la democracia y decir que en su opinión de ciudadano había que defenestrar a Petro. Miren pues el problema. El problema cuando lo que ha pasado en América Latina es que por no defenestrar los presidentes indignos hemos llegado donde llegó. ¿Dónde estaría la Argentina si no hubiera sido por los desmanes de la señora Cristina Fernández de Kirchner? Hoy tienen el 108%, 109% de inflación, un país inmanejable. La gente se muere de hambre en el país agrícolamente más rico de América. No se defenestró a Cristina Fernández de Kirchner en el momento oportuno. ¿Qué está pasando en Venezuela? 7 u 8 millones de venezolanos en el exilio, el más alto exilio de todo el mundo, incluyendo los países que están en guerra. ¿Dónde están esos venezolanos? ¿Por qué salieron de Venezuela? Porque hay hambre, porque a Venezuela se la robaron. La hija de Chávez tiene una fortuna, según Forbes. Esto no es imaginación ni es creencia de nada. La revista más segura y seria en manejo de estos tipos de las grandes fortunas, que dice que la mujer más rica de América es la hija de Hugo Chávez. Y entonces, ¿y qué pasó con Venezuela? Pues que se la robaron. Hay un barrio en Caracas que es el barrio más lujoso que hay en toda América. ¿De dónde viene todo ese dinero? Del narcotráfico que es el dueño de tanta parte de la política suramericana. No defenestraron a Hugo Chávez, lo defenestraron por un día y lo restablecieron en el poder. Y ahí están los resultados. A Hugo Chávez después lo mataron en Cuba, murió en Cuba en condiciones que no nos han explicado. Y después vino Nicolás Maduro, que ha debido ser defenestrado hace mucho tiempo y no ha sido defenestrado. Ahora, para los que aman tanto la palabra, habrá que decirles que van a defenestrar al presidente del Ecuador, a Guillermo Lasso, porque el señor Correa tiene un montaje desde el exterior que va a conducir a los ecuatorianos a esa locura. Van a defenestrar a Guillermo Lasso. Defenestraron en el Perú
Al señor Castillo, un hombre incompetente y un hombre corrupto, eminentemente corrupto. En el Perú, un país que tiene ya 4 presidentes en la mira de la justicia. ¡Qué horror! El presidente Fujimori, el presidente Castillo, el presidente Toledo y ahora Pedro Pablo Kuczynski, para quienes están pidiendo 35 años de prisión. Defenestrar a los mandatarios indignos cuando es tiempo de impedir que hagan mucho daño. Defenestrarlos. Boric está utilizando la fuerza en Chile, la utilizó para tratar de ganar las elecciones para una reforma constitucional a su amaño, lo perdió el esfuerzo. Los chilenos fueron más inteligentes y más resueltos que lo han sido en muchos países de América Latina. Defenestrar los mandatarios indignos. ¿En qué consistió la Revolución Francesa? En que defenestraron un régimen que traía ¿cuántos años de vigencia, por Dios? ¿Cuántos siglos de vigencia? ¿Para qué guillotinaron al rey? No era necesario. El pueblo lo había defenestrado desde el 14 de julio y después vinieron las hazañas terribles de Robespierre que llenaron de sangre lo que ha debido ser simplemente glorioso. Los pueblos son los dueños de los gobiernos y los pueblos sin violencia, sin muertes, sin asesinatos, sin bloquear a nadie físicamente, sin constreñimientos indebidos, tienen en sus manos el porvenir a través de procedimientos democráticos y en eso consiste la democracia moderna, en el procedimiento del pueblo para vigilar cómo se ejerce el mandato que ese mismo pueblo le otorga a un mandatario. Y cuando ese mandatario es indigno, lo que hay que hacer es defenestrarlo. El coronel Marulanda tenía la razón. Se le vino el mundo encima, lo dejaron solo porque la palabra suena mal. Miren el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que representa defenestrar simplemente el cambio de una persona, la salida de una persona de un cargo. No implica violencia, no implica muerte, no implica ningún procedimiento antidemocrático. Defenestrar. Hay que defenestrar a Petro, hay que defenestrar a tantos que están ejerciendo mal sus poderes en América Latina. Hay que defenestrar a los mandatarios de Argentina, al mandatario de Chile. Hay que hacerlo cuando es tiempo, para darle espacio a lo que se llama el sistema pendular de la historia. Las cosas van y vienen y ya nos parece que estuvo suficiente de la violencia extremista de izquierda, de los regímenes comunistas que no han fabricado sino miseria, dolor y llanto en estos países de América Latina. Defenestrar a Petro como se debieron defenestrar tantos mandatarios indignos. No hubiéramos tenido a Fidel Castro en Cuba tanto tiempo. Y ahí están las consecuencias. Miren lo que pasa con el pobre pueblo cubano, que no tiene nada. Se quedó en la más absoluta miseria porque no fue posible defenestrar a Fidel Castro. Y lo que está pasando en Nicaragua. Miren por Dios, el vecindario. Nicaragua con los Ortega, los únicos ricos, poderosamente ricos de Nicaragua, son el marido y la mujer, los Ortega. Para los demás, salir corriendo a buscar un refugio en los Estados Unidos, a salir despavoridos en busca de otra oportunidad. Defenestrar a los malos gobiernos es el símbolo de todo el poder democrático, insisto, de un pueblo que se manifiesta frente a un gobernante indigno de serlo. No es más. Defenestrar